Junto a Elizabeth Patiño, Rafa Ramos y Barack Feber, conversamos y analizamos lo que se le viene próximamente al Tri. Va a debutar como técnico, ahora sí, como técnico titular, el Jimmy Lozano, y va a ser frente a la selección de Australia. Rafa, ¿de qué le sirve a México jugar contra Australia y jugar contra Uzbekistán? ¿Hay algo importante que le pueda servir a Jimmy Lozano? ¿Y de qué le sirve a Australia y Uzbekistán Bueno, enfrentar a México? Esa es la pregunta, perdón. Pagar deudas, ¿no? Otros... Es decir, tiene que saldar deudas con Zoom, tiene que ir a los partidos moleros, tiene que llenar los estadios. Dallas, que es la ciudad que el dueño de los Vaqueros está enamorado de todo lo que represente México, no porque le guste, sino porque refleja financieramente todo lo que necesita, pero recibe a Australia, 27 del mundo, es un equipo que llega con jet lag, es un equipo que llega sin ningún interés para sus jugadores, sí está tratando de convocar, más allá de que ya le dieron 3 negativas para este partido molero. Bueno, pero para Jimmy Lozano, para Jaime Lozano, representa el primer escarceo para tratar de armar un equipo competitivo. No tiene jugadores necesarios, no valiosos, necesarios, que se quedan en Europa. No está César Montes, no está Irving Lozano, bla, bla, bla. Entiendo que hubo una tregua con ellos para que pudieran arreglar su situación. Aún así, con lo que tiene, que es con lo que va a disponer, porque en el horizonte del fútbol mexicano no aparece ninguna estrella, y que cuando aparecen los prospectos de estrellas terminan totalmente estrellados, como el caso de Diego Lainez. Bueno, entonces el Jimmy sabe que esto solo lo puede llevar a buen puerto armando un equipo, porque no tiene genios, porque no tiene futbolistas que te puedan cambiar la historia del fútbol mexicano, porque ni aún con Quiñones esto va a ser totalmente distinto si dependes de individuos. Entonces Jaime Lozano, que sabe armar, sabe trabajar para poder conseguir algo gremial, algo solidario, un equipo, pues eso es lo que va a tratar de empezar a buscar, ir conformando el mejor 11 que sea posible para partidos moleros, que se vienen estos y después los de octubre, y que obviamente donde pretende mostrar su mejor cara, porque ya tendrá este primer examen entre comillas ante Australia, será en el enfrentamiento contra Uzbekistán, que es 75 del mundo y que realmente también está con un rejuntado donde todos quieren hacer el viaje, porque cuántos uzbekistanos pueden tener la posibilidad de repente te lleven a pasear a Atlanta y gratis. O sea, esa es la realidad. Son partidos que deben de serle útil a Jaime Lozano, pero no definitivos para su proyecto. No definitivos, no hablo de resultados, no definitivos porque todavía no va a poder encontrar lo mejor que necesita del equipo. ¿Que son útiles? Sí, serán útiles en la medida que él lo pueda aprovechar, pero no dejan de ser partidos moleros de un pésimo contrato con Zoom, sospechoso desde su primera firma, si no se desliza alguna comisión a alguna gente de la Federación Mexicana de Fútbol, no con la bomba, sino con los antecesores. Barack, si hay algo que uno empieza a encontrar cuando desmenuzas la selección hoy en día de México en esta convocatoria y te encuentras con que hay 7 jugadores que ya estuvieron en los Juegos Olímpicos con Jaime Lozano, están los que, aunque él no los convocó ni los preparó para la Copa Oro, que termina ganando la selección mexicana, hoy en día repites nombres en esta convocatoria como Luis Romo, como Memo Ochoa, obviamente, pero Memo Ochoa ya no tanto de ese núcleo personal de Jimmy Lozano, pero Luis Romo, Uriel Antuna, te encuentras con un seleccionado que tiene muchos jugadores que formaron parte de ese núcleo también en los Juegos Olímpicos y que repiten en Copa Oro. Sobre ellos hay que construir esta selección. ¿Cómo pretendes tú que va a ser el futuro de México, más allá de los rivales que va a tener hoy frente a Australia en el primer partido, luego frente a Uzbekistán, el siguiente paso, ya una vez conformada esta base del núcleo que tiene Jimmy Lozano? Es que no hay más, es decir, cuando llega Jimmy Lozano y tiene que entrenar a una selección que convocó Diego Coca, tampoco había demasiadas alternativas que diríamos, mira, si la lista lo hubiera hecho Lozano en lugar de Coca, habría 6, 7, 8 otros futbolistas, ¿no?, potenciales que hubiera llamado Lozano. No, lo que hay es básicamente lo que el fútbol mexicano ha logrado generar y eso no va a cambiar a mediano plazo y probablemente tampoco a largo, al mediano, al plazo corto de aquí al Mundial, olvídate, es lo que hay y es con lo que se tiene que trabajar y es bueno, ¿no?, que dentro de estas limitaciones que también se exhiben desde a quién convocó Lozano para sus Juegos Olímpicos, a qué futbolistas mayores, ¿no? Ahí te das cuenta que ni siquiera
a la hora de hablar de refuerzos, la selección mexicana tenía demasiadas opciones, ¿no? Y estás hablando de un universo enorme de futbolistas mayores de 24 años que podían llegar a esa selección y acaba llegando, por ejemplo, como siempre, Memo Ochoa. Bueno, en su momento fue Jesús Corona o en su momento fue Talavera. Y Héctor Herrera. Claro, y a final de cuentas, Henry Martín adelante. Es que es lo que es la selección, ¿no? No es la selección de Jimmy Lozano y el núcleo con el que él apuesta. Es lo que hay en el fútbol mexicano. ¿Y para qué da? Pues dará para si se compromete el grupo y están bien entonados y tienen minutos aquellos que juegan en Europa, que ocurre pocas veces. Entonces está para competir como lo ha hecho en otros procesos mundialistas y aspirar a acabar entre los 16 primeros del Mundial y aspirar a meterse a semifinales de la Copa América, aspirar, no estoy diciendo que lo va a conseguir, pero volver por lo menos al status quo que estaba antes de Martino, porque con Martino se perdió todo eso, ¿no? Lo que ya estaba asegurado, pues se ha perdido en los últimos tiempos, no solamente con Martino, sino en general con las decisiones de los directivos y ya sé, Rafa, la intromisión de CONCACAF para evitar que México pudiese seguir destacando en las Copas América, como ahora podría hacerlo. Debería intentarlo, por lo menos. No tiene materia prima que uno pueda pensar, mira, México tiene mejor equipo que Argentina, que Brasil, o que Ecuador, o que Colombia. No, está del quinto para abajo. Y eso hay que mentalizarnos de cara a lo único que a mí me importa y que es realmente lo único que importa de aquí a un año. Lo demás es paja, Uzbekistán es paja, Australia es paja, e incluso si nos vamos 4 años atrás, era divertido, era entretenido porque fueron buenos partidos y era algo diferente. Ver a la selección mexicana jugar en Europa contra Argelia e irse a Asia, jugar a Corea, contra Japón, contra Países Bajos. Y la selección jugó muy bien esos partidos. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Son partidos moleros o no moleros que realmente no te dejan a largo plazo nada. Realmente la prueba va a ser en la Copa América, no antes y no después. A ver, Eli, pero O sea, ¿estás de acuerdo? Le quiero hacer una pregunta. ¿Estás de acuerdo que esta selección la podríamos llamar la selección de las miserias de Emilio Azcárraga manejando al fútbol mexicano? Esta y la de los últimos 30 años. De acuerdo. A ver, Eli, yo creo que también ese bajón en cuanto a la jerarquía que había logrado alcanzar México va también de la mano de los pocos jugadores que hoy en día hay de pronto disponibles a nivel elite, que es lo que precisamente necesitaría México. Después de los amistosos frente a Australia y Uzbekistán, en el horizonte está Ghana para octubre y la selección de Alemania. ¿Qué necesita descubrir desde ahora Jimmy Lozano en este grupo que le pueda servir a futuro? Y es que ya la mayoría de estos pues los conoce, sabe lo que le pueden dar. Jimmy Lozano los ubica perfectamente, sabe del potencial, algunos que ya alcanzaron su techo, como Romo. Yo creo que Romo, que es uno de los favoritos de Jimmy Lozano, ya es un jugador que ya te demostró lo que te puede dar y no te va a dar mucho más, pero sí te funciona para ver algunas caras nuevas que tampoco son la solución y lo que te va a llevar a trascender en una Copa del Mundo, pero está ahí Cortizo, está Huerta, hay que ver qué otros nombres van surgiendo en el camino en esta preparación de México rumbo al siguiente Mundial. Pero yo creo que todos los partidos sirven, o sea, por más que sean partidos moleros, por más que el rival no te pueda llegar a exigir demasiado, y más cuando estás comenzando un proceso, hay que ver de qué forma se va desenvolviendo Jimmy Lozano. No lo creo, pero que por algo Australia te comience a meter 2 o 3 golecitos y te hace tambalear y te ves muy mal defensivamente. Bueno, no, es que Rafa, hoy no lo sabemos. Creo que 2 o 3. Se quedaron con una imagen de la Copa Oro, que puedes pensar que mira cómo México ha cambiado, pero hay que verlo ya en un proceso completo, cuando los escenarios sean complicados para Jimmy ¿Viste Lozano. a Australia en el Mundial? ¿Cómo va a reaccionar él? ¿Cómo va a reaccionar él desde momentos de estrés? ¿A quiénes va a elegir? ¿Quiénes van a ser los líderes de esta selección? Porque yo no creo que Héctor Herrera llegue para el 2026, entonces tienes que comenzar a depurar y a encontrar esos futbolistas que necesitas. Eso es muy importante. No hay líderes en la selección mexicana. Verbo equivocado. Si dejamos a un lado a Memo Ochoa, Edson Álvarez, que lo vemos en un nivel en Europa, pero cuando llega a México se contagia. Pero si no hay de sus líder, compañeros. O sea, parece que es un Edson Álvarez ¿quién entonces distinto. va a ser el líder? Lo tiene que buscar Jimmy Lozano, Richard. Lo tiene que buscar. Tendría que ser para mí Edson Álvarez. O tal vez el Chucky Lozano, pero todavía no han demostrado con selección ese liderazgo, porque una versión es la que vemos de Edson en Europa y otra muy distinta. ¿Y de qué han servido los líderes?
A ver, dime de qué han servido los líderes. Se habla que Rafa, te hacen falta. Tiene que ser alguien que tenga la voz de Se mando, habla de Rafa, que... en la cancha, la voz del Sí. entrenador en el A ver, vestuario, sos un espérame, líder. espérame. A ver, se habla, voy a hacerlo más cortito para que no dañarles la memoria. Se habla de que el 94 era una selección llena de líderes. Hugo Sánchez, estaba Benjamín Galindo, estaba bla, Cacique Sague, Simiño. García Aspe. ¿Y de qué sirvió toda esa liderazgo? Ok, 1998, no, estaba Claudio Suárez, estaba Cuauhtémoc Blanco, estaba Jorge Campos, bla. ¿Y de qué sirve? Aquí hay algo puntual. Eventualmente que existan líderes de la selección mexicana no te hace una mejor selección mexicana. ¿Qué hizo Hugo Sánchez en el 90? ¿Qué hizo Hugo Sánchez en el 86? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Líderes. Si de por sí la calidad es poca y encima no tienes líderes, entonces México está destinado a un fracaso total. Si revisan los mejores líderes en las selecciones mexicanas que han tenido un poco más de destello futbolístico, ha sido el entrenador, el líder, y el resto ha sido un trabajo estrictamente de grupo. Que no haya líderes, pues no va a haber líderes, e insisto, pero Rafa, en esta miserable selección de la familia Azcárraga. Todos los equipos de fútbol necesitan, bueno, no solo de fútbol, en cualquier deporte, necesitas un líder, lo necesitas en la cancha, eso es forzoso. Ya después que tú quieras vender que con un líder vas a trascender es muy distinto porque influye la calidad colectiva. Es lo que estás haciendo, Eli. Pero el liderazgo lo necesitas para mejorar todo el desastre que acaba de dejar Gerardo Martino, Diego Coca, y medio se limpió con la Copa Oro, pero para mí fue un espejismo. Hay que ver ahora. Pregunta. Los líderes se necesitan, ¿sí o sí? No. A ver, es que yo no digo que los líderes no se necesiten. Yo lo que digo es que en un escenario, en un entorno, en un lamentable hábitat como el de la selección mexicana, los líderes no han servido para nada. Y te recuerdo el 86, Hugo Sánchez, Fernando Quirarte, Tomás Boy, Luis Flores, ¿quién era el otro? Bueno, toda la cantidad había mucho líder. ¿Y de qué le sirvió? Es que yo no hablo de la urgencia de líderes. No, le sirvió para jugar el quinto partido, Rafa. De algo sirvió. Sí, bueno, pero los desempeños eran distintos a lo último que hemos visto. ¿Cuántos equipos había en el Mundial del 86? Por eso se avanzó tanto. Bueno, Rafa, es que tampoco vas a pensar que los líderes te van a hacer campeón del mundo, pero es un complemento. Allá lo está llevando Rafa. Fútbol, necesitas liderazgo. Si solamente tienes liderazgo y no tienes fútbol, te va a alcanzar para medio competir un poquito más. Ok. Y si tienes mucho liderazgo, te lo voy a poner. Fútbol, no te va a alcanzar para nada. Tienes mucho fútbol, no tienes liderazgo, tampoco te va a alcanzar. Te lo voy a poner más reciente. Mundial de Rusia, Osorio. Toda la cantidad de líderes que tenía, las divas rubias, las que se pintaron el pelo, terminaron traicionando el grupo. Saludos a Javier Hernández, saludos al Tecatito y los otros que supuestamente debían haber contrarrestado Rafa, eso. No es líder grupo, Contrarrestado aquellos quienes debieron haber sido. Andrés Guardado, ¿hizo algo? Rafa Márquez, ¿hizo algo? No engañen. Definir el liderazgo en el mexicano es una mentira. Es una mentira. Te creo en un líder como Mascherano, que cuando Messi andaba dando vueltas como Mayate extraviado, Mascherano tenía voz de mando. Pero no me vengas ahora a decir que México necesita líderes cuando los líderes en México nunca han sido capaces de alzar la voz. Bueno, Martino se los tragó crudos a todos los que ustedes veían como líderes. No le mientan a la gente, hombre. Barak, México ya no solamente pensando en lo que tiene que afrontar de cara a los partidos frente a Australia y Uzbekistán, ¿ves a este proyecto del Jimmy Lozano, acariciando la gloria de poder jugar ese quinto partido después de lo que fue la caída, el desastre en la Copa del Mundo de Qatar? ¿Encuentras en la idea de Jimmy Lozano y en el universo de jugadores elementos son para 48? No, a ver. Son 48 equipos. No, llegas al quinto partido. Yo no estoy hablando ni siquiera hoy debería ser el sexto. Sí, hablo del quinto partido. No, pero el quinto partido. Los jugadores actuales. Sí, el quinto se vuelve el sexto porque llegar al quinto partido va a ser quedarte en octavos de final otra vez. Entonces, ya sería una evolución respecto a lo que ocurrió en Qatar, pero sería un retroceso respecto a lo que pasó en México 70 y lo que pasó en México 86, ¿no? Jugar en casa. Aún si el cuarto o el quinto partido son en Estados Unidos, seguirá siendo en casa. Y si llega a México al sexto y lo juega en Estados Unidos, seguirá siendo en casa.
México tiene a ver, todos los anfitriones generalmente tienen un grupo muy fácil, ¿no? Generalmente. Ahora con 48, aunque quisieran ponerle un grupo difícil, va a tener un grupo a modo. El primer cruce seguramente también será un rival, sobre todo en las condiciones en las que lo va a enfrentar México, en las que va a llegar con todo en contra. Entonces sí veo a México, honestamente, esperando ver a los clasificados. Por ejemplo, hablamos de Australia y de Uzbekistán y los vemos como poca cosa, ¿no? Australia se metió a octavos de final en la última Copa del Mundo, algo que no hizo México, le recuerdo. Uzbekistán, para poner un poco en perspectiva lo que va a venir a hacer el Mundial que viene, Uzbekistán tiene muchas posibilidades de clasificarse al próximo Mundial, porque van 8 equipos asiáticos y porque Uzbekistán generalmente acaba en cuartos de final de la Copa Asia y generalmente acaba tercer, cuarto lugar de su grupo en las eliminatorias. Por lo tanto, selecciones como Uzbekistán. No, pues guau. No, a lo que voy es que esos son los rivales a los que en un mundial se va a enfrentar México, ¿no? Entonces, pensar que llegar al cuarto o al quinto partido va a ser algo magnífico, pues no, es algo que a fuerza tiene que hacer México. Ahora, trascender, llegar a cuartos de final, como hizo a su manera en el México 70, cuando había 16 selecciones, o en el 86, cuando había 24, ahora con 48, llegar a cuartos de final, me parece que ese tiene que ser el objetivo. Pero si se llega, entonces será por circunstancias de un juego y no de un proceso y nada que pensar de cara a 2030. Yo creo que realmente lo que hay que pensar es, bueno, se juega el Mundial 2026, puede pasar cualquier cosa porque México va a jugar con todo a favor. ¿Qué se va a dejar camino a 2030? ¿No? Esa es la clave. A evaluar si el fútbol mexicano avanza o no. Claro, si por una vez en la vida hablamos de un proceso que realmente esté cimentado, ya para 2026 se perdió mucho tiempo, pero pensar para 2030. Contra rivales como Australia y Uzbekistán arranca oficialmente el proceso como técnico de la selección mexicana de Jimmy Lozano. Hasta Venezuela va a ir al Mundial. No, Dios te oiga. Venezuela no va a ir.